desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Personas que piensan que los pecados que han cometido son imperdonables. Una persona que ha tomado la vida de otra, una persona, por ejemplo, que ha matado, ha descuartizado, ha torturado, ha violado, ha cometido actos despreciables sin escrúpulos. Esas personas muchas veces se acercan delante de Dios porque el Señor extiende su mano de misericordia y los saca del lodo cenagoso. Pero usted sabe que muchas de estas preguntas que surgen en el pensar de aquellas personas que han actuado a un grado de vileza, entendiendo que la vileza es despreciable, es maldad, es algo que se hace, hermano, con toda hazaña. Muchas veces se preguntan: ¿y será que Dios me puede perdonar a mí de eso, pastor? Porque usted no entiende, usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no sé si Dios me pueda perdonar. Isaías capítulo 4 versículo 4 dice que el Señor lava las inmundicias, es decir, los actos de maldad despreciables y del modo más bajo que cualquier hijo de Dios en algún momento pudo haber cometido. Por eso la Biblia declara que aunque tu pecado fuera negro, dice la Biblia que a través de la sangre del Cordero de Dios va a ser limpia y va a ser convertida como en blanca grana. Dice: pastor, yo no sé si esto que hice hoy tenga perdón de Dios, ¿va? O sea, no estoy hablando de errores de diario cometer. Pastor, me equivoqué, fíjese que en vez de echarle cremora le eché leche al café, me equivoqué. No estoy hablando de esos errores. Estoy hablando de esos errores cometidos, de los cuales hasta el día de hoy causa tanta vergüenza en el ser individual que muchas veces ni siquiera se han podido traer a confesión delante de Dios, porque muchas veces pensamos que Dios no va a perdonar las condiciones de bajeza y de vileza. Pero la palabra hoy nos enseña que toda inmundicia es lavada por el Cristo de la gloria. Yo no sé si hay alguien aquí que en algún momento de su vida, a sus escasos 15, 20, 30, 40, 50, 70 años, no sé, a lo largo de su vida se hayan presentado situaciones y circunstancias tan difíciles, tan duras en su actuar, que hasta el día de hoy no se atreve a confesarlas. Las lleva ahí adentro, las lleva. Mire, hermano, el ser humano es especial. La Biblia dice que para entrar al reino debemos de ser lavados, santificados y justificados. Bendita misericordia que eso lo alcanzamos a través del Cristo de la gloria. Pero la entrada al reino de Dios tiene que ser en limpieza. Por eso la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha. Ahora, entonces el pueblo de Dios hoy recibe una oferta de parte del Cristo de la gloria que le dice: aunque tu actuar haya sido con gran saña, aunque tu actuar haya sido con gran maldad, haya sido del modo más bajo, más despreciable, hiciste lo que no debías de hacer, que hasta el día de hoy te avergüenzas y no lo has podido traer delante de mí, quiero que sepas que dice el Señor Jesús que hoy tienes la oportunidad de lavar toda inmundicia delante de Él. Esto lo puede entender una persona que hasta el día de hoy, a pesar de estar caminando en el camino, verdad y vida que es Cristo Jesús, siga guardando aspectos personales, individuales, de los cuales se avergüence. Y quiero decirte que el Señor dice que lava toda inmundicia de las hijas de Sión. Y note que la palabra inmundicia ahí está directamente ligada de una suciedad como de excremento.
como quien dice, lo peor que pudiste, lo más horrible, lo más sucio, lo más detestable, lo más aborrecible que tú hayas podido hacer, quiero decirte que yo lo puedo lavar. Eso dice el Señor Jesús. ¿Cuál es el peor pecado que has cometido y que tal vez no lo has podido confesar? Ese hoy debes de traerlo delante del altar de Dios y ponerte a cuentas con tu Señor. Porque dice la Biblia que todas las condiciones pasadas, adulterio, fornicación, borracheras, lascivias, de todo eso de lo cual éramos, debemos de ser lavados y debemos de ser limpios. Entendimos, amado hermano, acerca del pago de precio de sangre por nuestra salvación. ¿Cuántos recordamos el tema del precio a pagar? Pero entendimos que también adicionalmente al precio que el Cristo de la gloria, quien era el único que podía pagar ese precio, lo pagó a precio de sangre. Adicionalmente a ese precio hay otros precios que pagar. Y muchos de ellos, amado hermano, esos precios a pagar deben de ser pagados con integridad delante de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Es para poder entrar al reino de Dios, como declara la Biblia, es importante el lavamiento, la santificación y la justificación delante de Cristo. ¿Lavando qué? Lavando nuestras acciones, lavando nuestra forma de caminar. Entendemos que los pies es la forma de conducirnos delante de Dios. Los caminos que transitamos deben de estar limpios. ¿Con qué objetivo? Tener la garantía que el día en el cual nuestro amado Señor toque trompeta y llame a su novia a encontrarse con Él en los vientos, tú vayas con Él. ¿Cómo? Porque has sido lavado, has sido santificado. Note que antes de la santificación viene el lavamiento. Ahora, adicionalmente, Apocalipsis capítulo 7 versículo 14, mire, dice que otra de las cosas que debemos de lavar son nuestras vestiduras. Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras. Quiere decir que otra de las cosas que se lavan son las vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? La vestidura es una cobertura que debe de ser lavada. Ahora, note por favor, cuando la Biblia habla acerca de vestiduras, ¿a qué se refiere con ese lavamiento? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de que se han lavado las vestiduras? ¿Cómo se lavan las vestiduras? ¿De qué se lavan las vestiduras? Y Mateo capítulo 7 versículo 15, buscando un par por ahí para dejar ejemplo, aunque yo sé que usted es como los de Berea, que inquieren en la palabra y no le basta lo que el pastor le da, sino que usted va a seguir buscando, ¿verdad? Lo cual es una buena actitud. Mire de qué hay que lavar las vestiduras. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros vestidos. ¿Qué dice ahí? Vienen vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. ¿De qué hay que limpiar esa vestidura? ¿De qué hay que lavar esa vestidura? Si viene vestido de oveja, pero no es oveja, si no es lobo rapaz, ¿qué actitud se está mostrando ahí? Hipocresía y deslealtad. Entonces, aparte de lavar las manos, obras, es decir, enmendar y corregir lo que estemos obrando, lo que estemos haciendo, aparte de lavar nuestros pies, es decir, enderezar la senda y caminar por el camino, verdad y vida, que es Cristo,
limpiando nuestro caminar, adicionalmente a eso debemos de lavar también nuestras vestiduras. Y dice la Biblia que una de las cosas de las cuales se lava la vestidura, tome nota por favor, es de la hipocresía y de la deslealtad. Quiere decir que aquel que es hipócrita y desleal delante de Dios y delante de sus hermanos corre el peligro de estar con vestiduras sucias. De ahí podríamos traer una breve analogía, lo cual es complicado, porque recuérdense que las vestiduras sucias son vestiduras viles. Son vestiduras, amado hermano, que conducen a un hijo de Dios a lugares no deseables. Y que el Padre de las misericordias, a través del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, desea que tú y yo limpiemos y lavemos aquellas cosas que todavía cubren nuestra vida de cierta manera, que nos conducen a caminar por una senda inadecuada y que nos conducen a obrar de una manera inadecuada. ¿Cómo? Erradicando la hipocresía y la deslealtad. Mire de qué otra cosa se lavan las vestiduras. Génesis 3:7. Quiere decir que alguien que tiene sus vestiduras lavadas no es hipócrita, no es doble cara. No te dice una cosa a ti y por detrás habla algo diferente. No es desleal. No te dice, mira, cuéntame, yo soy tu amigo, yo te voy a cubrir, dime en qué te puedo servir. Y por detrás, después de que le cuentas, sale a contarlo. La hipocresía y la deslealtad son figuras de vestiduras sucias. Una persona de doble cara lo que tiene que hacer es lavar vestiduras. ¿Cómo se lavan? A través del lavamiento de la palabra, a través del lavamiento por el Espíritu. Erradicar actitudes contrarias a las actitudes del Señor. Génesis 3:7. Comprendieron todo y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Se recuerda usted de quién estamos hablando acá? Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Tú y yo hemos podido entender a lo largo de las enseñanzas que el Señor nos ha permitido recibir que Adán y Eva fueron tentados, amado hermano, a un nivel de insujeción delante de Dios. Y nosotros entendemos que cuando ellos fueron encontrados en la falta, una de las actitudes inmediatas que tuvieron ellos fue el coser hojas de higuera y taparse sus partes expuestas. Ahora, ese coser hojas de higuera, hemos aprendido a lo largo del Evangelio que lo que tipifican es la autojustificación, es decir, queriendo tapar yo mis debilidades. Cuando hemos entendido a la luz de la palabra que para que el pecado, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, para que el pecado desapareciese, dice la Biblia que había que vertir sangre. Y que la sangre cubría el pecado. En el Cristo de la gloria hemos entendido que la sangre del Cordero no cubre, sino que lava y limpia. Ahora, el hecho de que Adán y Eva hayan cosido hojas de higuera, la tipificación de la autojustificación, el querer justificar mis debilidades delante de Dios, no tiene redención. ¿Por qué? Porque para que haya perdón de pecado, lo hemos aprendido muchas veces a la luz de la palabra, debe de haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Entonces, cuando ellos se encontraron a sí mismos en el problema del pecado e intentaron coser unas hojitas y se las colocaron autos justificándose, ¿qué es lo que realmente estaba gobernando el corazón de Adán y Eva? Porque de ello es de lo cual habrá que lavar esa vestidura. Entonces se hicieron ropa
es decir, se cubrieron ellos mismos, cosiendo hojas de higuera. No fueron delante de Dios y expusieron su condición de pecado, sino que la ocultaron y la intentaron tapar ellos mismos. Cuando una persona ha cometido una falta delante de Dios, ¿qué actitudes podrían conllevar a esa persona? Ayúdeme usted hoy, en esta mañana. ¿Qué actitud es la que invade el corazón de una persona cuando es encontrada en una falta, pero su actitud es justificarse? ¿Qué es lo que orilla a una persona, a un hijo de Dios, a que cuando comete una falta y él sabe que ha cometido una falta, él trata de justificarse? ¿Cuál es la actitud albergada en el corazón que provoca una autojustificación? Orgullo. Quiere decir que para poder recibir lo que es de Dios, una de las cosas que tú y yo debemos de aprender a lavar es nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra altivez. Porque el orgullo no permite Miren, cuando el Señor habló a Adán y a Eva en el huerto y les dijo que habían sido encontrados faltos, parafraseando, el Señor les dijo: bueno, faltaron. En el huerto no van a poder habitar más, necesito sacarlos. Pero Dios, en su misericordia y gracia, antes de exponerlos fuera del huerto, que es una dimensión de cuidado y de resguardo como consecuencia de una obediencia, dice el Señor: yo los tengo que sacar del huerto, pero antes de sacarlos del huerto voy a cubrir sus debilidades y voy a cubrir sus inmundicias. Y dice la Biblia que el Señor cosió pieles y con eso cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ahora, note que no es lo mismo coser ropas con hojas de higuera que el Señor les hubiese cosido a ellos su ropa después de que ya un sacrificio había sido dado, porque para que hubiese podido tener ropas hechas por el Señor tuvo que haber ejercitado previamente un sacrificio. Es decir, que las ropas preparadas por el Señor antes de sacarlos del huerto cubrió toda necesidad que en ellos había de ministración. Por eso, cuando un hijo de Dios es encontrado en una falta, por eso dice: cuando alguien es encontrado en una falta, vosotros, ayúdeme, ¿cómo dice la Biblia? Vosotros que sois, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces solamente puede ser restaurada y lavada la vestidura de aquel que ha botado el orgullo y la soberbia en su vida espiritual. Porque para que alguien pueda recibir ayuda, debe de aprender primeramente a ser humilde y a reconocerse necesitado delante de Dios. Entonces, cuando una persona, ¿por qué tipifica el orgullo la vestidura? Porque cuando una persona está revestida de orgullo, nadie le puede ayudar. Cuando una persona está revestida de soberbia y de orgullo, lo sabe todo. Cuando una persona está llena de orgullo y de soberbia, yo soy el que más sabe de todos y a mí nadie me puede decir nada. Por eso es que la Biblia dice: esto erais algunos de vosotros, pero esto erais es la consecuencia primaria de un lavamiento. ¿Lavamiento de qué? ¿Cuántos anhelamos ser de los que eran? Esto erais. ¿Cuántos anhelamos ser de los que eran?
Pero para que eso se cumpla, deben de haber tres aspectos: lavamiento, santificación y justificación. Note que antes de santificar, ¿qué significa santificar? Apartar. Santificar es esto lo voy a santificar, esto es mío, dice el Señor. Note que antes de que Dios aparte a los que eran antes, mas ya no son, fue como consecuencia que primero accedieron la primera dispensación y la dimensión de lavamiento. ¿Lavamiento de qué? Dejando de obrar incorrectamente, dejando de caminar incorrectamente. ¿Cuál era la tercera? Recuérdeme. Que el Señor limpia hasta lo más vil y sucio que tú y yo pudimos haber cometido a lo largo de nuestro caminar. Antes de la santificación, antes de que el Señor a ti y a mí me aparte para Él, antes te va a lavar. Pero como Él es caballero, mire, esto es algo así como, es que Dios es precioso, hermano, ya no sé ni cómo explicarlo, fíjese. Para tú ser un apartado para el Señor, primero tienes que ser lavado, manos, pies, inmundicia y vestiduras. Cuando tú permites que el Señor ministre tus manos, esas manos que muchas veces han obrado incorrectamente, cuando tú permites que el Señor a través del lavamiento ministre tus pies y cambie tu forma de caminar, a donde tus pies te conducen. La Biblia dice que muchas veces nuestros pies nos conducen presurosos al pecado. Cuando un hijo de Dios, note, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Después del lavamiento viene la santificación, pero la santificación no viene antes del lavamiento. ¿Por qué? Porque el Señor te anhela a ti puro y sin mancha. Nos anhela puros y sin mancha. Entonces el lavamiento se debe de dar en la vida del Hijo de Dios para ser optativo a ser santificable. Es decir, no se santifica a alguien que previamente no haya sido ejercitado en el lavamiento de la palabra. Vosotros ya estáis limpios a través del lavamiento de la palabra. Vosotros ya estáis limpios a través del Cristo de la gloria y por el poder del Espíritu Santo. Es decir, hay que aprender a desvestirse de toda aquella vestidura de vileza y de bajeza que solo te lleva a un grado de involución espiritual, por lo tanto te aleja del reino de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, me estoy haciendo bola yo solito. Es una persona hipócrita y desleal, no puede ser santificada, no puede estar apartado para Dios, porque el Señor aparta lo que está limpio para Él. Una persona que se deja limpiar y lavar es una persona carente de orgullo y de soberbia. Porque solamente aquel que realmente, amado hermano, es humilde. Por eso Jesús dice en su palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué se lava en las vestiduras? La hipocresía, la deslealtad. Es por mencionar dos. Usted puede encontrar muchas más en la palabra de Dios, sin quiera, pero dos básicas: el orgullo, la soberbia, la hipocresía y la deslealtad. Eso es figura de vestiduras manchadas. Un hijo de Dios que es dos caras necesita limpiar sus vestiduras. ¿De qué? De la hipocresía. Guardaos de los falsos profetas. Ahí hay un anuncio directo a los falsos profetas: pero los cuales vienen a vosotros con vestido de oveja, mas por dentro, ahí lo que hay es un doble sentido. Ahí lo que hay es un espíritu de hipocresía operando.
Por eso es que uno no puede ser dos caras, amado hermano. ¿Cuántos anhelamos el reino de Dios? Los hijos de Dios que heredan el reino no permiten la hipocresía en su vida. No se toleran ser desleales. Y para que esa bendición venga, porque es importante el lavar la vestidura, amado hermano, del orgullo y la soberbia, porque aquel que es orgulloso y soberbio, nadie le puede decir nada. No, un orgulloso y un soberbio no tiene lección que aprender, porque lo sabe todo. Un orgulloso y un soberbio nadie le puede enseñar, porque él es sabelo todo. Entonces, cuando nosotros no somos enseñables, es porque hay una vestidura de orgullo todavía instalada sobre nosotros que debe de ser abandonada a través del lavamiento. Esto erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados. ¿Cuántos anhelamos el lavamiento de parte de Dios? Entienda que el lavamiento es la primera parte, previo a poder alcanzar la dimensión de esto erais. Porque esto erais es para los que han permitido el lavamiento, la santificación y la justificación. ¿Por qué ser santificado? ¿Santificado en qué, amado hermano pastor? Juan capítulo 17, versículo 19, mire. ¿Santificados en qué? Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados. ¿En qué? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Aquí es donde todo hace sentido y nos orienta hacia Cristo Jesús. Quiere decir que la respuesta está en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces, ¿cómo te santificas o en qué te santificas? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, versión Las Américas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ¿qué? Santificados en Cristo. Entonces, la santificación tiene una dirección y tiene un nombre. Cristo Jesús, quien es la verdad. Entonces lo que realmente está haciendo énfasis el apóstol Pablo en esto es el entendimiento del pueblo de Dios de la necesidad tan fuerte que tenemos de buscar el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo, y que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser apartados para el Padre de las misericordias. Porque en Cristo Jesús, tú y yo, dice la Biblia, somos más que vencedores. Ahora somos santificados en la verdad, Jesús, y en Cristo Jesús. Juan 17, 19 y 1 de Corintios 1, 1. ¿Cuál es el nombre de la santificación? Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo viene? Dijimos que santificación es apartarse. Es decir, que la santificación, cuando un hijo de Dios se santifica, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está siendo santo? No. La santificación es el proceso de apartamiento. Si existe esa palabra, no lo sé. De apartarse, Johnny, para la voluntad de Dios. Entonces, un hijo de Dios santificado es un hijo que se aparta para la voluntad del Señor. Note que para poder ser apartado para la voluntad del Señor, primeramente tuvo que haber venido el ejercicio del lavamiento
en su vida espiritual. Por eso la Biblia dice: esto erais, pero ya fuisteis lavados. Después de haber sido lavados, ya fuiste santificados. Es decir, ya puedes ser apartado cuando has permitido que el lavamiento a través del Cristo de la gloria venga sobre tu ser. Háblese manos, háblese pies, háblese vestiduras, háblese la dimensión de la vileza, la cual debemos de abandonar para poder ser optativos para estar en el reino de Dios. No erréis, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los varones que se echan con varones. Por eso la Biblia dice que esas dimensiones descritas están adheridas a un espíritu de error. No le extrañe a usted escuchar de iglesia cristiana lésbica. No le extrañe a usted empezar a oír de iglesia cristiana que atiende solamente personas de tipo homosexual. ¿Por qué? Porque ahí ya está operativo un espíritu de error. Por eso la Biblia dice: no erréis. Porque aquellos que piensan que los idólatras, que los fornicarios, que los varones que se echan con varones, que los ladrones, que los borrachos, todos los que se enumeran en 1 Corintios pueden heredar, no erréis. Por eso aquellas personas que dicen y hablan acerca de ministerios establecidos solo para mujeres, o ministerios establecidos solamente para varones, o ministerios establecidos para hombres y mujeres, la Biblia dice varón y hembra, punto. Por eso Pablo acota en Corintios: no erréis. No erren, no cometan el error, porque ese error se va a dar. Va a haber iglesia que va a decir: no importa. Yo escuché hace unos días en las redes a un sacerdote diciendo que el Señor tolera la homosexualidad. Dije yo: ¿y este señor de qué está hablando? Y entonces, ¿dónde está la Biblia? Y el Señor me dijo: espíritu de error. Por eso Pablo lo primero que acota es: no erren, no cometan un error. Porque aquellos que consideren que teniendo ese tipo de debilidades de tipo carnal van a heredar, primeramente fueron seducidos por un espíritu de error, que posteriormente de haber sido seducidos por el espíritu de error, los pueden llevar a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, pensando que no van a haber consecuencias. ¿Usted ha escuchado en las redes sociales, ahora que esto es tan diverso, de iglesias homosexuales? ¿Alguien de ustedes ha leído o ha visto sobre eso? Ahí hay un espíritu de error operante. No es que Dios es amor. Sí, Dios ama al pecador, 100% de acuerdo, pero no el pecado. Y 1 Corintios dice: no erren, no cometan el error de pensar que todos estos que están descritos aquí van a heredar. Quiere decir que la idolatría está administrada por un espíritu de error. El lesbianismo está operado por un espíritu de error. Todo lo que se describe, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los varones que se echan con varones que son diferentes, ni todos tienen una llave de acceso espiritual. Por eso arranca Pablo diciendo: no cometan el error. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos anhelamos ser santificados para Dios? Apartados para Él. Después, primero lávese, primero lavémonos. Nuestras obras, nuestro caminar, nuestras vestiduras, nuestra conducta, lavemos todo lo que sea necesario lavar en nuestra vida espiritual. Estando limpios, ser optativos para ser santificados, para estar apartados. ¿Por qué? Porque Dios, porque el Señor, porque nuestro amado Rey viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha. Porque todo lo creado por Dios es bueno,
Y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado, es apartado. ¿A través de qué? De la palabra de Dios y de la oración. Quiere decir que aquel que desea apartarse para el Señor tiene dos elementos para alcanzarlo, según Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 4. Posiblemente encuentre algunas otras maneras de santificarse usted a lo largo de la palabra en diferentes libros, pero bajo el contexto de Primera de Timoteo 4:4, la forma de santificarse es a través de la palabra y de la oración. Por eso la Biblia dice: vosotros ya estáis limpios. ¿Se recuerda usted esa porción de la palabra? A través del lavamiento por la palabra de Dios. Entonces, para poder ser nosotros apartados para el Señor, debemos de aprender, hermano, esto es obligatorio, aprender a tener un tiempo de la administración de la palabra y un tiempo de oración diario delante de Dios. Aquel que desea apartar, ¿cuántos? Mire, perdóneme si se lo vuelvo a preguntar, pues toléreme un poco de locura. ¿Cuántos anhelamos ser apartados para nuestro Rey? En tu vida espiritual no puede faltar la lectura de tu palabra ni el tiempo de oración. Dice la Biblia que a través de la lectura de la palabra y a través del tiempo de oración, tú y yo podemos ser santificados, apartados. ¿Por qué? Porque lámpara a mis pies es tu palabra. Es la Biblia la que te dice: no, mijo, eso no lo haga. No, mija, eso está incorrecto. No, eso que estás haciendo está chueco. No, eso sí, dale para adelante. ¿Quién te enseña cómo conducirte? Cierto, nosotros tenemos la bendición de tener ministros terrenos ante los cuales acudimos por consejería, por ministración, hermano, pero recuérdese, cualquier ministro puede equivocarse en cualquier momento. Es decir, errar en su forma de dar una consejería, errar en la forma de indicarte: mira, yo creo que esta situación la puedes solventar bajo esta y esta situación, y cometer error. Pero si nosotros colocamos al Santo Espíritu de Dios de por medio en toda decisión, dice la Biblia que el Espíritu guía a toda verdad. Entonces, para los que anhelamos estar apartados para el Señor, para que cuando suene aquel trompetazo, ¡turú!, hermano, nos vamos. ¿Quiénes somos? Novia. Vamos rápido a atender el llamado de nuestro amado. Oh, tienes que ir santificado. ¿Cómo te santificas, Johnny? Por la palabra y por la oración. Es aquel que realmente está buscando la santidad. Por eso dice la Biblia que sin santidad, la santidad es una forma de vida, y la santificación es la manera de apartarnos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, aquellos que anhelamos apartarnos para el Señor, dos herramientas básicas descritas en Timoteo: la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. No el libro que escribió el hermano, no el bestseller cristiano. Eso como una lectura secundaria, pues gloria a Dios. Está bien, veamos sus experiencias. Pero la santificación viene a través de la palabra de Dios y de la oración. Hermano, mi consejo: diariamente busque un tiempo para la lectura. Lo que está leyendo son instrucciones del manual que le indican a usted cuál es la manera correcta de conducirse delante de Dios. Nos dice cómo conducirnos delante de Dios. ¿Cómo vamos a conocer de nuestro amado si no conocemos la biografía de nuestro amado?
Y usted sabe que la palabra nos muestra en todas las dispensaciones y dimensiones cuál es la anchura, la largura de nuestro amado Dios. Oración y ayuno. ¿Para qué santificarse? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Para eso hay que santificarse, mire, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre. ¿Qué dice ahí? A los que son santificados. Esa palabra perfecto es la palabra teleio, griego 5048. Esa palabra perfectos, que nosotros en nuestro idioma cristiano consideramos que perfecto es aquel que no comete errores. Y si nosotros llevamos ese concepto en nuestra vida cristiana, aunque entendemos que la instrucción del Señor Jesús, cuando encontró a la mujer después de haber cometido un error, le dijo: te perdono, vete, nadie te acusa, solamente no lo hagas más. El Señor pone un parámetro de no reincidencia. Ahora, un hijo de Dios, hermano, perfecto, solo Cristo. Es más, la Biblia dice que el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces ese teleios, ese completar, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto. ¿Quién fue la ofrenda? Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Porque por una ofrenda Él, note que está la E con mayúscula, por eso es que es el Señor. Si no fuera con E minúscula, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Perfectos como, esa palabra teleio quiere decir completar, lograr, consumar en carácter. Diga conmigo por favor, en carácter. Quiere decir que el proceso de la santificación es un proceso de transformación de carácter, a través del cual el Señor cumple su propósito de formación en cada uno de nosotros. Quiere decir que el proceso o inicio del perfeccionamiento viene como consecuencia de que Dios empieza a moldear nuestro carácter y nuestro carácter se empieza a parecer al carácter de Cristo. Por eso es que, amado hermano, dice la Biblia que debemos de anhelar alcanzar la estatura, carácter de Cristo. Entonces el perfeccionamiento es cuando nuestro carácter es afable, es como el de Jesús, no como el de su pastor. El mío todavía está bien fregado, hermano. Ahí voy batallando como usted. No me quiero hacer el santulón. Ahí voy batallando, ahí voy, todavía a veces se me sale maguila gorila. Pero en el nombre del Señor uno aprende a sujetar. ¿Por qué? Porque ese perfeccionamiento el cual Dios anhela en cada uno de nosotros nos trae como consecuencia la santificación. Yo no sé cuántos de nosotros el carácter es lo más difícil de vencer muchas veces. ¿Te cuesta todavía con tu carácter? Como a tu pastor. Ah, entonces sí, al pastor sí, a mí también. Señor quiere perfeccionar tu carácter. Quiere que tú y yo tengamos su carácter, tengamos la medida de la estatura. ¿Qué dice la palabra? De la plenitud de Cristo Jesús. O sea, cuando la Biblia dice: y esto erais algunos de vosotros, gloria a Dios, yo estoy en la iglesia, entonces yo ya no soy de ellos. Porque eso pensaba yo. Ya recibí a Jesús, ya me congrego. Antes era eso. No. Si todo eso está residente todavía en la iglesia muchas veces.
mientras no venga lavamiento y santificación. Mientras nuestras obras no sean limpias, mientras nuestro caminar no sea limpio, mientras nuestras vestiduras todavía sean viles de suciedad. Ese esto erais no se ha alcanzado a plenitud. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Ok, el lavamiento, la santificación y la justificación son las herramientas para ya no ser de ellos. Pero mientras el lavamiento, la santificación no vengan a mi vida, posiblemente todavía esté metido con ellos dentro de la iglesia, pero con bajas pasiones gobernando mi vida. Dentro de la iglesia, pero todavía se le sale el escamoso. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Esto erais algunos, no es el proceso de ser trasladado de la tiniebla a la luz. Eso es una parte. Pero para ser de estos apartados, hay que ser lavados, hay que ser, ¿qué dije? Santificados. Y por último, hay que ser justificados. ¿Cómo viene la justificación a un hijo de Dios? Note que son 3 pasos que debemos de seguir en nuestra vida espiritual. Mira, José Carlos, Romanos capítulo 5 versículo 1. ¿Cómo viene la justificación a tu vida? Por tanto, habiendo sido ¿qué? Justificados por la fe. No hay otra manera de creer en la justificación de Dios si no es por la fe, hermano. ¿Qué es la fe? Dice la Biblia, es la fe pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy por fe, en el nombre del Señor Jesús, levante su mano ahí. Y tú que me ves por la televisión, levanta tu mano también. Hoy por la fe, sé justificado y ten paz, sabiendo que es el Señor el que trae esa justificación sobre tu vida. Pero ¿cómo, pastor? Yo no lo puedo creer. Por fe, hermano, fe. Por fe. Por fe. Tú tienes que saber, Romanos dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro. Mire, todo nos conduce. ¿A dónde? A Jesucristo, hermano. O sea, amado hermano, en el nombre de Jesús, que nosotros lo que tenemos que buscar es a nuestro Señor Jesucristo. En Él está todo consumado. Romanos 5:9. Mire cómo viene la justificación. La justificación viene por 2 medios. 3. Por la fe, por su sangre. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cuál es tu pronto escape de la ira de Dios? Tiene nombre. Esa puerta de escape tiene nombre: Cristo Jesús. Entonces la justificación viene por 3 medios: por la fe, por la sangre del Cordero y 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados y fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La justificación viene por 3 medios: fe, sangre y el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos anhelamos? Y esto erais algunos. Esto erais, por favor no confundamos. Cuando recibimos al Señor Jesús, dice la Biblia
que somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Esa traslación no es la que aplica en este sentido. Podemos confundir, recibí al Señor Jesús, ok, Corintios dice que entonces yo ya no soy más todo este listado. No, lo que fuiste trasladado de la tiniebla a la luz admirable. Pero para tener parte en el reino de Dios necesitamos ser lavados, santificados y justificados por la fe en la sangre, por el nombre de Cristo Jesús. Entonces, para que tome sentido esto erais, se necesitan llevar a cabo 3 operaciones por parte de Dios: el lavamiento, la santificación y la justificación. Cuando permitimos esas 3 operaciones en nuestra vida espiritual, entonces podemos decir, sí, de esos era yo. Mire, pastor, yo era borracho. A mí me decían tapita. Yo puedo decir que eso era. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lavó mis pecados. Y al haber lavado mis pecados, porque yo rendí voluntariamente mi vida delante de Él, y Él me lavó mis manos, me lavó mis pies, rompió y limpió toda inmundicia, me apartó para Él. Y ahora que estoy apartado para Él, yo creo que por la fe y por la sangre y por el nombre de Cristo Jesús y su Santo Espíritu, yo soy justificado delante del Padre. Pero para que ello llegue, tenemos que ser lavados, apartados. Y al ser lavados y apartados por la fe en Cristo, somos justificados delante del Padre de las misericordias. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Y quiero pedir al hermano del teclado si me puede acompañar, por favor. Y quiero rogar si te puedes poner en pie en esta preciosa tarde ya que nos ha avanzado. No sé cómo esté tu caminar, no sé cómo esté tu actuar, no sé cómo estén tus coberturas, es decir, cuáles son tus vestidos. Recuérdese que al pródigo, cuando lo recibieron de regreso en la casa del padre, ¿qué le quitaron? Le cambiaron ropa, le lavaron. Bueno, a él no le lavaron, a él le dieron ropas nuevas. Aquellos que anhelamos la venida de nuestro amado Señor para encontrarnos con Él en calidad de novia, tenemos que tener en cuenta que debemos de permitir esta operación de parte de Dios y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que el Señor lave nuestras manos, nuestros pies, nuestras vestiduras. Que lave, hermano, lo más vil que tú y yo podamos tener en nuestras vidas. Eso vil puede ser el pecado inconfeso que hasta el día de hoy posiblemente puedas traer acarreando en tu haber, porque fue tan vil lo que hiciste que ni siquiera te has atrevido a hablarlo. Pero el Señor lava, limpia, y dice que si tu pecado fuera negro, a través de la sangre del Cordero. Por eso viene la justificación por la fe y por la sangre. La sangre del Cordero, tu vida será como la blanca grana. El Señor nos llama y nos exhorta a un tiempo de limpieza, de santificación, de apartarnos de lo que el mundo hoy ofrece y apartarnos para Él. Y a través de esa limpieza y de esa santificación
que la justificación del Rey de Reyes venga sobre tu vida una vez más. El altar del Señor está abierto. Si hay algo de lo cual hoy debas despojarte, si hay algún pecado de vileza en tu vida que hayas traído y que te ha dado vergüenza hablarlo, has hablado todo lo que has querido y te has limpiado de todo lo que te tienes que limpiar, pero eso específico que por mucho tiempo lo has traído y no lo has querido entregar, eso debes de entregarlo hoy. Eso es lavar nuestras ropas viles delante de Él. Los pecados no confesos por vergüenza. Ay, pastor, si yo le cuento, yo honestamente no sé ni siquiera si Dios vaya a poder perdonar eso, pastor, porque si se lo cuento, ay, usted me va a querer sacar de la iglesia, pastor, estoy seguro. No, la iglesia es de Cristo. Sí, el Señor aborrece el pecado, pero al pecador le ama. Por eso dio su vida por él. Ven adelante si necesitas despojarte de algo y entregar hoy algo delante de Dios, en el entendido que dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe y lo conoce. Hoy podría ser tu último día en este mundo terreno. Garantízate de ir en la mejor condición. No estoy abriendo nada a nadie, solo te estoy diciendo el día y la hora de tu partida. Tampoco lo sabes, no lo conocemos. Nos podemos ir por la ruta de los mortales: nace, crece, fructifica y muere. O nos podemos ir en un turno de arrebatamiento. En ambos casos, el día y la hora no lo conocemos. Y una vez tú y yo trascendamos el velo, es decir, hayamos partido del plano terreno al plano espiritual, hasta ese momento se deja de contabilizar absolutamente todo. Estando del otro lado del velo no puedes entregar nada. Aquí y ahora es el tiempo de tu lavamiento y de tu santificación. Iglesia, necesito decírtelo. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.